Les saludo en el amor del Señor, hermanos amados, que Dios les bendiga mucho. Vamos a leer inmediatamente, quiero que abramos nuestras Biblias, si la tienen ahí, en el libro de Marcos, capítulo 14, 36. Marcos 14, 36, yo tengo que buscarla porque me la dejaron en otro lado. Marcos 14, 36. Vamos a leer 3 citas bíblicas el día de hoy. Amén. Y luego vamos a pasar también a Romanos 8:15 y luego Gálatas 4:6. Así que Marcos 14:36 dice así. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino como tú. Vamos a ir luego al libro de Romanos, capítulo 8, verso 15. Y me dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Vamos ahora a leer Gálatas 4:6, y este es el último libro que vamos a leer. Gálatas 4:6 dice lo siguiente: porque Dios Gálatas, sí, estoy mal yo, acá, perdón. Gálatas 4:6 dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza debida a tu nombre. Espíritu Santo, tú conoces nuestra vida, conoces nuestro interior, conoces nuestra alma, conoces nuestra mente, nuestro corazón, todo aquello que estamos en esta hora sintiendo y pensando. Señor, en el nombre de Cristo, quiero que tú apagues toda voz del enemigo hablando a nuestros oídos. Quiero que tú enmudezcas todo aquello que viene a entorpecer este instante donde queremos conectarnos con tu espíritu para oír lo que tú nos quieres decir. Ven, aconseja nuestras vidas, Señor. Ven, exhórtanos, ven, corrígenos, intrúyenos, edúcanos en esta hora. Pero sobre todas las cosas, transforma nuestro interior. Pido que tu palabra bendita transforme cada vida, porque es transformación. Y en esta hora pido por misericordia que uses mi vida para poder hablar lo que tú pongas en mi corazón y lo que tú pusiste en mi corazón para esta semana, Padre. Te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Hoy día es un día especial, el Día del Papá. Yo tuve la oportunidad, tengo el privilegio de tener a mi papá con vida. Mi papá tiene 72 años, pero se ve de 50, se ve más joven que yo. Y hoy día le preparé una sorpresa y estuvo hermoso, se emocionó mucho, y doy gracias a Dios por permitirme hacer eso en este tiempo. Y quiero honrar a los padres de la iglesia, a cada padre que es un sacerdote del hogar. Hay una responsabilidad muy grande sobre los padres, son el sacerdote. Llegarán al cielo y no darán tanto cuenta de una iglesia, ni tanto cuenta de lo que tuvieron en tierra, sino que darán cuenta por su familia, por sus hijos. Así que en eso le insto, varones, a que puedan cada día fortalecerse en el Señor. Ahora, vamos a entrar a la palabra del Señor el día de hoy, y tiene por título lo siguiente: religión o relación. ¿Qué tenemos? ¿Una religión o una relación? Oraba mucho por esta palabra, porque digo: Señor, está en un límite así como entre pasar a ver lo que es una religión y lo que es una relación. Quiero enfocarla bien, quiero que quede claro. Y no quiero que también vean que algunos pueden decir: es un libertinaje. No, quiero que tu palabra sea clara en esta hora. Oraba en esa dirección. Y vamos a ver. Uy, se me apagó el celular, el computador. Ya, prendió. No hay, ya. Vamos a ver lo siguiente. No, pero le queda todavía. Ya. ¿Qué tenemos realmente en nuestras vidas? ¿Qué significa la palabra religión? Vamos a ver inmediatamente qué significa la palabra religión. Religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Ahora, miren cuántas religiones hay en el mundo. En el mundo hay aproximadamente 4.200 religiones.
vivas e infinitas. Algunas monoteístas y otras creyentes en muchos, sí hay, otras creyentes en muchos dioses. Monoteístas y otras creyentes en muchos dioses. El hombre ha visto como una solución a sus males la religión. Es más, en el tiempo que nació Jesucristo, había más de 8 sectas. El mundo ha tratado de acercarse a Dios a través de la religión. Veremos qué significa la palabra ahora relación. Hablamos ya lo que era una religión, es como la norma, es como lo humano tratando de acercarse a lo divino. Y lo que es relación es una correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas. Es un trato o unión que hay entre dos o más personas o entidades. Eso es una relación. Yo sé que aquí hay varios casados. Para conquistar a su esposa tuvieron que conocerla, tuvieron que tratar de acercarse a ella, hablarle, conquistarla, tratar de estar allí. Eso es una relación. Ahora cuando escuchamos que hay tantas religiones en el mundo, imagínense la cantidad de religiones que hay, pero sin embargo el mundo no se ha arreglado. Con la cantidad de religiones que hay, el mundo sigue estando en la condición que está, sin esperanza, prácticamente, y cada día yendo en decadencia moral. Ahora, habiendo visto el significado de cada palabra, veremos qué quiso dejar como legado la religión en nuestras vidas y qué quisiera Jesús que tuviéramos con Él en una religión o una relación. Y vamos a entrar, como digo yo, de lleno a la palabra. Cuando Cristo vino al mundo y nació en Israel, habían 8 sectas. Cada una de ellas, sobre todo la secta farisea, aferrada, pegada a la ley, estaban los celotes, que para ellos el único romano bueno era el romano muerto. Los Janjarán, habían muchas sectas, 8 sectas, tratando de encontrarse con ese Dios. Pero sin embargo, el tiempo de la palabra de Dios, desde el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, al libro de Mateo, que está separado por una delgada hoja blanca que dice Antiguo, o sea, Nuevo Testamento, separa el Viejo Testamento del Antiguo Testamento, hay 400 a 430 años de silencio absoluto, donde no vino revelación de Dios, donde no hubo profecía, es decir, el tiempo donde hubo más sectas, donde hubo más religiosidad en Israel, fue el tiempo en que se conoce como el tiempo más oscuro de Israel en cuanto a la revelación de Dios. Un pueblo que recibió las tablas de la ley en el monte allí dado y escrita por el dedo de Dios. Un pueblo que vio milagros poderosos, fue libertado en una forma poderosa. Pero sin embargo, en el tiempo donde Jesús vino a nacer, estaba lleno de religión, de sectas, pero no había presencia, ni profetas que anunciaran lo que Dios quería entregar al pueblo. Y la palabra dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, se desemboca. Y se conoce como la época más oscura de Israel. Había un silencio absoluto. Y el pueblo comenzó a buscar la forma que tiene de acercarse a Dios y se llenó de religión. Para los judíos era tan sagrado el nombre de Yahvé o de Yahweh, como le dicen algunos, que era solo escrito con las consonantes, no estaban las vocales allí. Entonces el nombre era tan sagrado que tú también, si lo puedes leer con solo las consonantes, no vas a poder decirlo. Escuché algo muy hermoso que dice que el nombre Yahweh o Yahvé era el tórax, al respirar podía decirse. Es decir, cada vez que tú respiras es como que tú nombras el nombre de Jehová o de Yahweh. Y cuando dice que el último suspiro que tú exhalas, cuando tú naces dice Jehová y cuando tú mueres dice lo último que dices es Jehová. Eso lo escuché. Los judíos decían eso, que era el tórax, que la respiración hacía pronunciar. Era tan sagrado este nombre para ellos que ellos le llamaban el impronunciable. Ningún judío se atrevía a pronunciar el nombre de Jehová porque para ellos era el impronunciable. Era tan grande, era tan poderoso que para ellos era el impronunciable. No se atrevían a nombrarlo. Pero cuando llega Jesús
Y él comienza a decir, Abba Padre, a tratar a Dios como su Padre. Para ellos fue infartante, para ellos fue totalmente una herejía. Alguien no podía nombrar a Dios, alguien no podía nombrar y menos decir que Dios era su Padre, porque era el impronunciable, porque para acercarse a Dios habían ritos, habían ceremonias que cumplir. Nadie podía decir que Dios, Padre a Dios, ¿cómo poder tener una relación tan estrecha? Eso en la mente de un judío no cabía, no había lugar para ello. Pero si vamos al libro de Romanos 8:15, por eso Jesús fue tan controversial. Cuando Jesús llegó a Israel, al pueblo judío, a revolverlo todo, en medio de estas sectas, en medio de una religiosidad tremenda, para los judíos fue esto algo que iba totalmente en contra de sus leyes, en contra de su lógica y en contra sobre todo del conocimiento que tenían ellos de Dios. Vamos a Romanos 8:15 y dice lo siguiente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabe lo que significa la palabra Abba, Padre? Es perteneciente netamente a la lengua aramea, que era los israelitas hablaban el hebreo y el arameo era el más antiguo. Incluso hay unos escritos en arameo, cuyo significado es padre o papá. En arameo, Abba, literalmente significa padre o papito, es decir, el Abba Padre. Que Cristo dijera Abba Padre era tan cercano como que un niño que ya comienza a hablar, la edad que tiene Elian, como 7 años, 5 años tiene Elian, me parece mucho, como 5 años, él puede decir papito. O sea, es una cercanía, ya no es padre así como lejos, como un Dios sentado en un trono, donde él no se fija en lo que está pasando en la tierra, sino que Abba Padre es decirle a Dios, papito. Es una conexión más estrecha que el de un Dios de religión, como tenían los judíos. El papito, el Abba Padre, determina intimidad. Cuando los judíos vieron que Jesús usaba esta palabra, no podían creerlo, porque para ellos Dios ya se había transformado en una religión, en un rito, pero aún no encontraban la intimidad con Dios. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué es Dios para ti? ¿Tú eres un religioso? ¿Tú eres alguien que está en una religión evangélica, católica? Yo soy evangélico, dices tú. ¿O Jesús para ti, Dios, es una real relación? ¿Lo conoces de tal manera que puedes saber lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta, lo que a Él le causa orgullo de ti? ¿Lo conoces de tal manera? ¿O Jesús se ha transformado para ti en una religión? Solamente ir a una iglesia, venir de ella y no hacer nada más. Decir, yo pertenezco a tal y a tal iglesia. Los hombres dividieron y los hombres pusieron letreros. Pero Cristo quiere que tú aprendas a tener una relación con Él. Romanos me dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, es decir, Cristo. Dios nos adoptó, nos metió en su familia. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Del momento en que aceptamos ese sacrificio maravilloso de la cruz, del Calvario, y al recibir a Cristo en nuestro corazón, pertenecemos al reino de los cielos. Ya no hemos recibido el espíritu de temor, no podemos seguir en temor, dice, porque Dios nos adoptó a su familia como sus hijos y puso dentro de nosotros su espíritu. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Sabes lo que tú portas? Es el espíritu de Dios dentro de ti. Es decir, ya no soy esclavo, como hay una alabanza por ahí. Soy hijo. Cuando tú te quites la mente de esclavitud, que Israel nunca se pudo quitar, porque Israel estaba en el desierto, siendo ya camino a la tierra de Canaán, pero Israel volvía a mirar atrás y decía, ojalá volviésemos a los melones, a las cebollas, a los tomates, pero eran esclavos. Nunca pudieron quitar la mente de esclavitud. Por eso la palabra dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Quita la mente de esclavitud, porque la mente de esclavitud te lleva a estar constantemente en temor.
Ya no somos esclavos sino hijos. Y si hijos, la Biblia dice herederos con Dios y coherederos de Cristo. La religión nos hace acercarnos a Dios a través de ritos, a través de nuestra forma humana, tratando de hacer algo para que Dios nos vea y nos tenga un poquito de misericordia, para que nos vea con agrado. Eso hace la religión. Algunos dicen, ¿qué puedo hacer para que poder agradar de mejor forma al Señor? ¿Qué puedo hacer para ganarme el cielo? Hey, no tenemos que hacer nada para ganarnos el cielo. Te voy a ir explicando esto en el buen sentido de la palabra, porque tú puedes decir, entonces me puedo quedar a hacer y deshacer. No. Por eso es que digo que este tema se corta en una línea muy delgadita. Y tú puedes decir, ¿qué puedo hacer para que Dios me ame más? No puedes, no tienes que hacer nada para que Dios te ame más, porque la palabra me dice en el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado. Y por cuanto te amé con amor eterno, he prolongado mi misericordia sobre tu vida. No busques de tratar de hacer algo para que Dios te ame más, porque Dios ya te ama con amor eterno, porque la palabra de Dios me dice que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Con amor eterno te he amado. La religión nos hace llenarnos de ritos, de cumplimientos, de reglas y normas. Una de las sectas eran los fariseos. Ellos eran muy apegados a la ley y creían cumplirla toda. Pero Jesús, cuando se enfrenta a ellos, Mateo 24, y me encanta ese relato, me gusta cómo Jesús allí los confronta, porque Jesús le dice, pones carga pesada sobre los hombros y tú ni con un dedo tratas de mover esas cargas. Le dice, te coláis el camello, pero coláis el mosquito, pero te tragas el camello, porque literalmente los judíos eran tan arraigados a sus ritos, a su religiosidad, que ellos cuando iban caminando y se les metía un mosquito, yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez se ha tragado un mosquito, yo sé que más de algunos se ha tragado un mosquito, ellos comenzaban a meter los dedos en su boca hasta vomitar, porque no podían tragar nada inmundo. Es decir, cuidaban tanto su religiosidad, cuidaban tanto sus ritos, porque no querían contaminarse, pero se habían alejado. El mismo rito que ellos cumplían los había alejado de Dios. Pero Jesús le reclama lo siguiente, y le dice, guías de ciego, habéis olvidado el corazón de la ley, el amor, la justicia y la fe. Y se los reclama, le dice, habéis olvidado el corazón de la ley, la justicia, el amor y la fe. El amor, la justicia y la misericordia. Imponían carga sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo la movían, la querían mover. Esas cargas, la religión nos habla de Dios. La religión nos habla de Dios, pero el hombre no logra el conocimiento de Él. La religión te enseña sobre Dios. Te dice que tienes que vestir de tal y tal forma. Te dice que tienes que ir a los templos. Te dice que tienes que hacer tal y tal cosa. Te dice que prácticamente si tú oras de esta forma, Dios te va a escuchar. Que tienes que cumplir ciertos ritos. Eso te dice la religión. Pero sin embargo, la Biblia me dice que Jesús busca adoradores que le adoren a Él en el espíritu y en verdad, pero no te enseña. La religión no te da el conocimiento, te habla en teoría y te dice, mira, esto tienes que hacer, te encuadra muchas veces a Dios, pero no te hace hacer que le conozcas más. Y por eso hay gente obedeciendo a gente, pero sin tener conocimiento del Dios verdadero, sin vivir experiencias con Dios, sin tener una relación personal con Dios. Por eso hay gente que el hombre le dice, haz esto, haz este otro, y lo hace como un robot. Pero no, Cristo quiere relación, no quiere religión. Está hastiado de la religiosidad del hombre, de la religiosidad de la mujer, porque impide que el Espíritu Santo trabaje en la vida del hombre. Una mente cuadrada de religiosidad no te deja avanzar. Los judíos estaban cuadrados en su religiosidad, tanto que ni conocieron al Mesías que tenían profetizado 600 años antes. Y se creían conocedores de la palabra, conocedores de la ley, pero no conocieron todas las profecías que habían acerca de Jesucristo y de cómo Él las cumplió en cabalidad en su vida.
La religión nos ciega creyendo que somos los únicos. Creyendo que somos los únicos que realmente tenemos a Dios. Los únicos, y dándonos eso, el derecho, entre comillas, dándonos un derecho, entre comillas, que creemos que todo el que actúa diferente a nosotros no es salvo o está condenado porque actúa de manera diferente. El que no encaje en los parámetros que nos hemos impuesto, la religión te lleva a automatizar todo. Hemos impuesto la religión, eso te lleva a automatizar todo. Ponemos el piloto automático, los aviones tienen un piloto automático, no sé si los autos, no creo que lo tenga, pero hay un piloto automático que dejan allí, los aviones. Y bueno, uno que ha viajado en avión, hermano Loni, lo siento que usted todavía no viaja, y colocan un piloto automático. Y así somos cuando nos volvemos religiosos. No sé si me pueden traer agüita, por favor. Cuando nos volvemos religiosos, miren, y esto ayer lo vi y me dio pena. Porque cuando somos religiosos, oramos de forma religiosa. Oramos con el piloto automático puesto, porque nos dijeron que teníamos que orar. Organizamos con el piloto automático puesto. Creamos, dirigimos, pero solo con normas autoimpuestas, creyendo en dogmas de hombres más que de Dios. Nos lleva a ser robot de un sistema, pero sin un corazón. Nos hace desconforme y sobre todo nos llena de vacíos y de temores, porque al no cumplir un rito pensamos que dejamos de ser hijos. Te pregunto, ¿te estás llenando de religión? ¿Te estás llenando de normas? ¿Eres un robot sin voluntad, siguiendo lo que te dictan o realmente sintiendo algo diferente a diario? Cuando tú encuadras a Dios, cuando tú encasillas a Dios, cuando tú crees que Dios tiene que actuar de acuerdo a lo que tú le digas. Si tú dices, no, el que levanta las manos sí siente la presencia de Dios. Este que llora no, porque no, nadie puede reír en la presencia de Dios, porque Dios es lo siguiente. Dios es un Dios de orden, pero ¿quién me dice que mi desorden es el orden de Dios? Y mi orden, el desorden de Dios. A Dios tú no lo puedes encuadrar porque Él lo llena todo. A Dios tú no le puedes decir, hazlo de esta manera porque Él creó el cosmos. Él le puso límites al mar. Tú no puedes encuadrar a Dios. Y el judío quiso encuadrar a Dios en su religiosidad. No puede decirle, Señor, hazlo de esta forma. Por eso cuando el hombre no se entrega de lleno a Dios, no puede decir conozco a Dios. A lo mejor tienes religión de años, vas a la iglesia desde pequeño, pero jamás has sentido algo especial en tu vida. Me he encontrado con tanta gente que me dice, yo iba a la iglesia, pero nunca sentí nada. ¿Tú crees que Dios no iba a querer tocarte? ¿Tú crees que Dios no te iba a querer sentirte algo? Dios sí lo quería hacer. Es que la religión encuadra a Dios de tal manera que le decimos no a todo, incluso al Espíritu Santo cuando quiere hacer lo que Él quiere hacer. No me digan que nos sentamos en programas y que nos sentamos a hacer programa y le pedimos la dirección al Espíritu Santo, porque no siempre es así. Los líderes, no me digan que siempre le piden dirección al Espíritu Santo, porque sé que no es así. No me digan que todos los pastores le piden dirección al Espíritu Santo, porque eso dije que esto era una línea muy delgada, porque no siempre es así. No me digas, tú que llevas una religión de años, que vives de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no siempre es así. Si tú llevas la religión enraizada en ti, es más difícil sacarte esa religión. Llevo 40 años en el Evangelio, pero no hay cambios, no hay frutos, no hay transformación. Tienes un matrimonio que apenas lo puedes soportar. Tienes hijos que no sabes cómo entenderlo, porque no has dejado que el Espíritu Santo llene todo ámbito en tu vida. Un religioso encasilla a Dios a un templo y lo mete en el templo y no lo saca del templo. Por eso tantos hombres cristianos que se decían ser han vuelto atrás en este tiempo, porque le quitaron el templo y se quedaron con las manos vacías y dejaron a Dios bajo llave en un templo. Se olvidaron
olvidaron que en el cuarto de mi casa lo puedo encontrar. Se olvidaron que en la plaza de la esquina lo puedo encontrar. Se olvidaron de que donde yo voy a trabajar lo puedo encontrar. Yo tuve una experiencia sobrenatural el día viernes que me tocó ir a trabajar al lugar donde voy. Y estuve hablando con ella, con la chica donde yo trabajo. Y fue tan maravilloso. Dios le reveló la vida totalmente a esa niña. Y Dios la ministró. Y ella dijo, no puedo creerlo. Yo le decía, yo tampoco. Y tú te das cuenta que Dios no es un Dios que se quedó en un templo, iglesia, cristiano. O sea, hago un llamado a los evangélicos que no deciden. No se quedó en el templo, pastor, no se quedó en la sede, no se quedó en la iglesia, no se quedó en el templo. Dios está libre porque la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo dijo, aunque yo esté en prisión, la palabra de Dios sigue glorificándose en cada vida. Cuando tú aprendes a tener experiencia, cuando tú aprendes a tener relación con tu Creador, y te voy a decir cómo vas adquiriendo relación con Él. Tú no eres un religioso. Me voy a entrar a cachiporrear un ratito. Si yo te dijera todas las experiencias que he tenido con Dios, y no te las voy a decir porque algunas son muy personales, tú te podrías reír y no creerlas. No me importa, son mis experiencias. Adquiere las tuyas. ¿Tienes algo que contar? Dime, ¿tienes algo que contar? ¿Tienes algo que contar de Dios? ¿Tienes algo que decir que Él ha hecho contigo? Dios no te llamó, y le estoy hablando a una mujer, para secarte en una iglesia. Dios te llamó para darte vida y soplar sobre esos huesos para que vuelvan a vivificarse. La justicia, la misericordia y la fe. Te aseguro que si Israel hubiera estado bien con toda la religiosidad que tenía, Jesús no hubiera nacido. Aquí iba a venir Jesús, si su pueblo, su nación estaba bien, aquí iba a venir. No hubiera venido. Pero Él vino, Él nació, porque Él vino a interrumpir la religiosidad. Él vino a interrumpir los ritos. Él vino a interrumpir las normas. Él vino a interrumpirlo todo y a ponerlo todo de cabeza, porque así es Cristo. Cuando Él interrumpe, Él pone nuestra vida de cabeza. Tú ves que es un desastre, pero Él la mira desde arriba y le dé forma hermosa, porque Él está dando forma. Mas en el tiempo del nacimiento de Jesús, Israel cumplía normas. Que si estaban en la ley, que sí estaban en la ley. Dios le había dado la ley a Moisés en el monte, allí en el monte Oreb. Allí Dios le había, en el monte Sinaí, Dios le había dado la ley. Era una ley que Dios se le había dado. Y le había dicho, incluso le dijo las medidas del tabernáculo. Le había dicho que eran como eran los sacrificios. Dios había entregado eso a Moisés. Eran señales dadas por Dios. Era lo que Dios quería que los israelitas cumplieran. Pero te digo algo, que ya habían sido dadas por Dios, más sin señales. El pueblo israelita comenzó a cumplir las leyes después, porque Dios se la dio y ellos comenzaron en el desierto a cumplir esas leyes. Más cuando ya estaban en el tiempo que Jesús vino a nacer, las leyes que ellos estaban cumpliendo eran sin señales. Ya no había maná, porque el maná había cesado cuando entraron a la tierra prometida. Antes de entrar el maná cesó. Ya no había maná. No había agua de la roca. No había nube ni columna de fuego de noche. De desiertos. Y sí había pasado, pues ya estaban esas señales estaban en el desierto. Ya estaban en tierra prometida, pero la ley debía seguirse cumpliendo. Pero te aseguro que si la ley no tiene corazón, la ley y los mandamientos de Dios son muertos. Cuando tú te llegas al Señor, Dios quiere, por eso dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Me costaba entender esto. Yo decía, ¿cómo pueden correr ríos de agua viva si estoy triste, si estoy enferma, si siento que me estoy secando muchas veces? Pero cuando uno cree en Jesús, cuando uno aprende a tener relación de nuestro interior, realmente corren ríos de agua viva. Tenemos a un Dios de religión y no a un Dios personal. Tenemos a un Dios de ritos, más no a ese Dios poderoso que quiere ponerte de cabeza y transformarte en el hombre y en la mujer que te creó con un propósito definido.
No había señales, pero lo peor de todo es que no había profeta. Y cuando no hay profeta no había voz de Dios. Porque los ritos, ya Dios no hablaba. ¿Y saben por qué? Porque los ritos habían pasado a ser más importantes que su presencia. Los ritos habían pasado a ser más importante que su presencia. Los ritos habían pasado a ser más importante que su presencia. Y te voy a preguntar a ti, ¿qué rito, qué cosa es más importante que su presencia? Y ahora me viene aquí como un palo, porque cuando somos dueñas de casa, a veces el rito nuestro, que es tener la casa impecable, los niños todo, ropa limpia, todo, ese es un rito que pasa a ser más importante que su presencia. Y no tenemos tiempo para buscar de Dios. Eso se transforma. ¿Cuántos ritos tienes en tu vida? El trabajo a veces es un rito. Tengo que ir a trabajar todos los días, tengo que estar allí. Pero el rito, el trabajo se vuelve más importante que su presencia. Y todos decimos, tenemos 24 horas, no tengo tiempo. La televisión a veces es un rito más importante que su presencia. Los encuadramientos, las casillas, el encasillarme, tengo que hacerlo así. Es más importante que su presencia. El afán y la ansiedad se ha transformado en este siglo que vivimos en un rito más importante que su presencia. Los judíos tenían rito, tenían ceremonia, tenían de todo, pero no tenían la presencia de Dios. Estaban tan ocupados en sus cosas, en cumplir la ley, en cumplir sus ritos, que se habían olvidado de aquel que le había dado la ceremonia. Se habían olvidado del Dios de los ritos, del Dios de la presencia. Era tan fuerte la voz de sus rituales y el ruido de la religión que impedían escuchar a Dios. Pero ahora vamos a la relación. Ya vimos lo que era religión. Y ahora vamos a lo que es la relación. ¿Qué nos decía Romanos? Que Dios nos adoptó. Vamos ahora a Gálatas 4:6. Ya entendimos, les quedó claro, religión es encuadrar a Dios, es tenerlo en el templo. Y cuando voy al templo, hasta la cara me cambia. Wow, porque voy al templo. Pero cuando llegamos a nuestro hogar, ahí se quedó el Señor, en el templo. Vamos, eso es religión. Vamos a Gálatas 4:6 ahora. Dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya le expliqué lo que es Abba, Padre, ¿cierto? Gálatas 4:6. Y nos asegura que por cuanto soy hijo, Él envió a nuestros corazones. Dice que ya lo envió. Ya está en nuestros corazones. Del momento en que recibiste a Cristo, ya está en tu corazón. El espíritu que clama, Abba, Padre. Ya no eres esclavo, y te lo estoy diciendo de nuevo, sino hijo. Y si hijo heredero de Dios por medio de Cristo, la expresión Abba, Padre está entre signo de exclamación. Porque yo creo que esa expresión Abba, Padre, no sé si me da vergüenza hacerlo, pero es como cuando el niño pequeño ve volver a su padre de su trabajo, a lo mejor en las tardes, o lo ve que el papá se ausenta un largo tiempo y el padre vuelve a casa y el niño dice, ¡ay! En el arameo, ¡Abba, Padre! Y va y corre y se echa a sus brazos. Por eso esa expresión está con signo de exclamación, es decir, papito, por fin llegaste, por fin te tengo, por fin puedo tenerte, abrazarte. Eso significa Abba, Padre. Nos dio ese espíritu, está en nuestros corazones. Abba, Padre, intimidad con Dios. Dios quiere tener intimidad contigo. Dios te anhela celosamente. Dios en las noches te ha despertado a orar. Yo no sé, pero yo siento que el Espíritu Santo le está hablando a mucha gente. Dios te ha tocado la cabeza y te ha dicho, levántate a orar. Dios ha despertado, no has podido dormir y te quedas ahí, no sabes qué es. Y revisas el celular y pasas hacia arriba del celular y pierdes una hora y no sabes qué es lo que es. Eso es cuando Dios te despierta a orar, porque Dios quiere tener intimidad contigo. Abba, Padre, papito. Es como decirle, papá, bienvenido, te extrañaba, y echarse en sus brazos.
abrazándole, besándolo. Es decir, no hay distancia, no hay reglas, en el buen sentido de la palabra. Por eso digo que esto se corta. Porque si yo digo no hay reglas, wow, puedo vivir como quiera, total, el Espíritu Santo está en mí y puedo hacer lo que quiero porque no hay reglas. No, nuestro libro, nuestra regla a cumplir está todo en la palabra de Dios. Nuestra regla, nuestra norma, nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Pero ¿qué te quiero decir? No tengo que cumplir turnos. Eso significa, no tengo que cumplir turnos. No tengo que, ahora que están tan famosas las colas, no tengo que ganarme en una cola para poder hablar con Dios. Porque si yo voy, el libro, la Biblia me dice que Él abrió, que el lugar santísimo, el velo se rasgó y yo tengo entrada. El libro de Hebreos me dice que yo tengo entrada al lugar santísimo. No tengo que esperar un turno. No tengo que esperar que el sacerdote saliese a decirle al pueblo que ya había un año de perdón cuando hacían el sacrificio el día de la expiación. No, porque ahora, aunque yo no tengo que cumplir turnos, yo puedo ir libremente a la presencia de Dios el día que quiera, a la hora que quiera. Yo puedo tener intimidad con mi Padre a la hora que yo desee, porque Él siempre me estará esperando. No tengo que cumplir un protocolo. Los israelitas, los sacerdotes al entrar al altar tenían que ponerse ropa limpia, una ropa de lino, un turbante que decía santidad Jehová. Tenían que vestirse de una forma especial, lavarse. El tiempo que Jesús vino acá a la tierra nos dejó el tiempo de la gracia. No tengo que cumplir rituales, no tengo que cumplir un protocolo. Si yo quiero hoy me arrodillo y Dios está allí pendiente de mí, a diario camina conmigo. Eso es relación, iglesia. Cuando tú te enamoraste de tu esposo o de tu esposa, o tú si estás pololeando, tú te diste el tiempo de conquistarlo, te diste el tiempo de pasear, de tomarle de la mano, te diste el tiempo de conversar, te diste el tiempo de conocerlo, porque estabas ¿en qué? En una relación. Y eso es lo que te quiero en esta hora dar un ejemplo para que entiendas que relación es conocer al Dios que servimos. Por eso se salen tan luego de las iglesias. Yo no entiendo, y a lo mejor aquí me pueden juzgar y condenar. Ay, la pastora, ella, la super fuerte, la superwoman. No, pero yo no entiendo cuando la gente deja tan fácil a Dios. De los 14 años sirvo al Señor y solo lo que Él me ha hecho diariamente es bien y nunca mal. A pesar que me ha tratado de formas tremendas el Señor. Tengo 3 operaciones, ayer estaba contándole, no sé si Joaquín, a mi haber, una del corazón, y me ha tratado, pero lo que Dios me ha dado siempre ha sido de maravilla y ha sido de amor. No entiendo por qué la gente deja tan fácil de amar a Dios, tan fácil se va al mundo a revolcarse en la inmundicia cuando Cristo te sacó. ¿Sabes por qué? Porque conociste una iglesia, conociste un templo, conociste dogmas, conociste ritos, pero no conociste a Jesucristo. Porque la palabra de Dios me dice que Él es vida y vida en abundancia. Y aunque el hombre y la mujer me falle, me traicione, ¿qué me importa si Él nunca me ha fallado ni me ha dejado? Sácate la religiosidad de la mente. Sácate el encuadramiento de tu mente. Déjate de sentirte culpable por todo, porque la palabra dice que si yo he pecado, abogado tengo con Cristo Jesús. Eso no significa que voy a andar pecando a cada rato, no. Pero sí me dice que ya no soy esclavo, porque Cristo me hace libre. Papito te extrañaba. El hijo entra a la casa, miren. El hijo entra a la casa. El hijo que vive en la casa, que es dueño de la casa, que es hijo del dueño de casa. Entra a la casa con las llaves que tiene, sin pedirle la llave al vecino, porque es hijo. Te pregunto, ¿por qué te sientes esclavo? ¿Por qué te sientes esclavo? Y tan culpable si eres hijo, porque olvidaste de cultivar la relación de padre e hijo y olvidaste tener una relación con Dios y la cambiaste por religión. La relación me lleva a tener un conocimiento de mi Padre. La relación me lleva a tener un conocimiento de mi Padre.
La relación me hace entender que soy adoptado, que Cristo me adoptó, y cuando me adopta me da los mismos derechos, porque si es una adopción, si tú ves la adopción legal en Chile y en otros países, el que es adoptado tiene los mismos derechos del hijo legítimo, es decir, tenemos los mismos derechos, nos adoptó. Y esto te hace saber, la relación te hace saber que no quieres hacer nada por ofender a tu padre. Y te hace saber que si haces eso, tú ofendes a Dios. ¿Por qué? Porque la relación me lleva a conocerle. Y no me estoy preguntando, ¿esto ofenderá a Dios o esto no lo ofenderá? No, porque cuando yo tengo una relación, conozco con el que me estoy relacionando. Te lleva a enorgullecer. Sabe muy bien lo que enorgullece al Padre. Tu amor hacia Él no te deja ofenderlo. La relación te hace conocerlo. La relación te lleva a conocerlo. El adoptado tiene los mismos derechos del hijo, ya se lo había dicho. Dios te adoptó, te incorporó a tu familia. Tienes derecho por ser hijo. Un buen padre te corrige, pero no te quita el derecho a no ser, no te quita el derecho de ser hijo. Yo tengo 3 hijos. Y cuando mis hijos hacen algo malo, no por eso dejan de ser mis hijos. Siguen siendo mis hijos, quiero que me entiendas. El hecho de que tú hayas hecho algo malo no significa que dejas automáticamente de ser hijo de Dios. Pero si Dios te corrige, si Dios te instruye, y si tú eres un hijo que aprendiste a tener una relación con tu padre, tú vas a sentir el dolor por haber hecho algo malo a tu padre. A eso me refiero, eso es relación. A no ser que tú le rechaces como el hijo pródigo y te vayas a vivir la vida, pero sin embargo el Padre siempre te estará esperando. Y te voy a preguntar, ¿qué tienes? ¿Religión o relación? Vamos a Marcos 14:36. Y Marcos 14:36 me dice lo siguiente. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino como tú. Abba Padre. Jesús orando en el huerto, a punto de ir a la cruz. Sin embargo dijo, Abba Padre. No como yo, sino como tú. Porque él sabía que lo que el Padre decidiera era lo mejor, pues había relación. Jesús pasaba noches enteras orando al Padre, en comunión con Él. Se apartaba a lugares desiertos, dice la palabra, y oraba. A orar. Para tener una relación hay que dedicar tiempo. ¿Estás cultivando tu relación con Dios? Para tener una relación hay que dedicar tiempo. Hablar, conocerlo. ¿Qué estás cultivando? ¿Una relación o sigues en una religión? ¿Qué te has perdido con Dios por tu religiosidad? Te invito a tener una relación desde hoy con Dios, contándole todo, dejándole ser parte de ti. Atrévete a decirle al Espíritu Santo todo lo que Él quiere, lo que necesitas de Él, y que Él te reciba como hijo. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y nos adopta como hijos, y pasas a ser parte de esta hermosa y bella familia. En esta hora quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué has tenido? ¿Una relación o una religión? ¿Qué estás cultivando? ¿Una relación o una religión? Espíritu Santo, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo escudriña, dice tu palabra. Atamos toda obra, Padre mío, que no es tuya. Toda obra que no te pertenece la atamos en esta hora en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, haz tu obra, redarguye, reprende, exhorta, consuela. Comienza allí a ministrar los corazones, papá. Comienza allí a ministrar cada vida, papá. Todo lo sabes, todo lo conoces, Padre. Oh Dios, puedes decirle, Abba, Padre. Puedes decirle otra vez, papito, bienvenido. Quita la religiosidad de tu mente. Quita la religiosidad de tu mente. Sácala, arráncala de ti. Las cuadraturas. Oh, Espíritu Santo. Así como un niño. Oh, amado Espíritu Santo, rompe todo paradigma. Rompe toda norma, todo dogma.